Clasificación A. Apto para todo público. COVID-Dengue, mitos y realidades. Bienvenidos a esta producción especial de TV UJAT. Mi nombre es Stephanie Pérez y es un gusto que nos acompañe en este programa denominado COVID-Dengue. ¿Qué hacemos ante las nuevas amenazas? Saludamos a quienes nos ven a través del canal 35.1 o bien en internet www.ujat.tv. Saludamos también a quienes nos sintonizan vía Facebook Live y les recordamos que pueden estar en contacto con nosotros por medio de sus comentarios. Nuestra línea telefónica en el estudio está a su disposición, es el 358-1596. Aproveche a aclarar sus dudas. Antes de iniciar, veamos la siguiente cápsula. Apareció en China en diciembre pasado y provoca una enfermedad llamada COVID-19, que se extendió por el mundo y fue declarada pandemia global por la Organización Mundial de la Salud. Además, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco estudia desde el 2018 un proyecto de investigación sobre la sobrepesca en el estado y la repercusión en el brote del mosquito del dengue. Este es un virus que se propaga a través de los mosquitos de la especie Aedes aegypti y se encuentra presente en el estado de Tabasco. En este programa analizaremos esta acechanza en plena época de pandemia por COVID-19, puesto que en redes sociales ha surgido el término COVID-Dengue y de acuerdo con reportes noticiosos han habido casos de personas que presentan síntomas de ambas enfermedades, las cuales pueden coexistir al mismo tiempo. ¿Quiere conocer más al respecto? Quédese y platicaremos con biólogos y expertos del sector salud para despejar sus dudas. Y pues bueno, es un gusto tenerlos a ustedes con nosotros en este espacio, en este programa especial COVID-Dengue, realidad o mito. Pero antes quiero presentar a nuestros invitados aquí en el estudio, primeramente al doctor Leopoldo Gastelum Fernández, el ex subsecretario de Salud de Tabasco. Bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, muy bien. Gracias por la invitación. También tenemos con nosotros al doctor Lenín Arias Rodríguez, profesor e investigador de la División Académica de Ciencias Biológicas. Hola, Muchas gracias. Buenas noches, gracias. Tenemos también con nosotros al biólogo Luis Miguel Rodríguez Martínez, maestro en Salud Pública. Un gusto también tenerlo con nosotros. Buenas noches, gracias por la invitación. Y finalmente al alumno Ernesto Alejandre Méndez, él es estudiante de la licenciatura en Biología. Un gusto, gracias. Muchas gracias a todos por estar con nosotros en este programa especial COVID-Dengue, realidad o mito. ¿Qué hacemos ante estas nuevas acechanzas? Primeramente vamos a empezar, doctor Gastelum, un gusto tenerlo acá en esta alma mater. Gracias. Un gusto tenerlo aquí en TV UJAT. Y bueno, queremos que nos platique qué es el COVID-19 y cómo nos ha afectado en el estado, cómo nos sigue afectando. Bueno, pues todos sabemos que a raíz en diciembre del 2019, para ser exactos, ahí en la provincia de Wuhan, en China, se notifica un brote de un problema de tipo respiratorio, ¿no? Que eso llamó la atención y alertó a las autoridades sanitarias de ese país. Y posteriormente, en el transcurso del mes de enero de este año, se notifica ya como o se describe ya como un virus, un nuevo virus, que es el coronavirus. Y desde ahí, bueno, empezamos a tener ya la presencia y se va expandiendo poco a poco, ¿no? a nivel mundial el problema de COVID. México pues no ha sido la excepción, ¿no? Nosotros, de luego, cuando antes todavía de que aparecieran los primeros casos en nuestro país y en nuestro estado, empezamos a trabajar y darle seguimiento a todo, ¿no? Y analizar o estudiar todos aquellos problemas de tipo respiratorio que nos pudiéramos o pensar o sospechar que pudiera ser un problema de COVID. Los primeros casos que se empezaron, desde luego aquí en Tabasco, en nuestro país, desde luego sabíamos que era la gente que había viajado al extranjero, a estos países donde ya tenían la presencia de COVID, ¿no? Entonces empezamos a identificar los casos que venían del extranjero
empezamos a tener ya un aumento de los casos. Recordamos que el primer caso notificado aquí en el estado fue el 17 de marzo, el primer caso, que fue una femenina del municipio de Cárdenas, si bien recuerdan. Entonces nosotros, en la parte de vigilancia epidemiológica, bueno, fuimos dándole seguimiento a todos y bueno, fuimos la asociación pues de los casos de los que viajaban a Europa y los cuando llegaban aquí, primero bueno la transmisión o el contagio de la gente que venía del extranjero, fuimos asociando a estos casos, después vinieron los contagios comunitarios y después ya en la última etapa de esto de la transmisión, bueno, la transmisión familiar, donde ya prácticamente seguimos en esa parte, ¿no? Ahorita los casos positivos que tenemos son más los contagios en la familia que en otra situación. Desde luego, como un problema de salud pública, nadie estábamos preparados esto, ni en el mundo, mucho menos en el país. Mas, sin embargo, México siento que ha hecho bien las cosas, desde el nivel nacional, las entidades federativas también. Nosotros en Tabasco empezamos muy temprano pues, a prepararnos para esta pandemia, primero como viendo qué es lo que teníamos en infraestructura, viendo qué hospitales íbamos a reconvertir para la atención del COVID, ¿no? Ustedes saben bien que aquí el hospital, evidentemente reconvertido a COVID, es todavía el Hospital Juan Grajal. Salimos a tiempo a comprar los equipos, a comprar los insumos, para podernos preparar y hacer frente a esta problemática de salud pública, ¿no? Precisamente como bien mencionaba, estamos a más de medio año ya de confinamiento, del cierre de establecimientos, de más de 34,000 contagios y bueno, eso es lo que nos ha estado tocando desde marzo hasta actualmente octubre, pero ¿cuál es esta estadística de la pandemia que nos está tocando a nosotros? Sí, definitivamente, bueno, independientemente que los casos han disminuido en las últimas semanas, tanto los casos positivos, como también eso se refleja también en la ocupación hospitalaria, ¿no? Hoy traemos un porcentaje del 30%, ¿no? de ocupación hospitalaria. ¿Esto qué nos ha hecho hacer, no? Que ya nuestros hospitales los estemos reconvirtiendo nuevamente a retomar o regresar a la normalidad de los servicios que se otorgan en los diferentes hospitales. Si bien es cierto, los hospitales que fueron reconvertidos, como en el caso del Hospital Juan Graham, nosotros al principio del Hospital Rovirosa no habíamos pensado que iba a ser un hospital COVID, pero la necesidad misma nos llevó a esa parte, ¿no? Entonces, bueno, se reconvirtió desde luego el Hospital de la Mujer, el Hospital del Niño, el Hospital de Comalcalco también, el Hospital de Tenosique, el nuevo CESA del Maximiliano Durán, todas esas unidades se reconvirtieron, los hospitales desde luego del sector. Y yo quiero comentarles que la verdad, por primera vez, yo tengo más de 30 años en la Secretaría, he visto el trabajo que se ha hecho con el sector. Se ha visto un verdadero equipo de trabajo donde todos nos hemos apoyado con recursos humanos, con insumos, con equipamiento, con infraestructura, y eso yo creo que nos ha ayudado muchísimo en atender de manera oportuna a la población, ¿no? Si bien es cierto, traemos un porcentaje por arriba del 80% de los pacientes que han dado positivo a COVID que se han recuperado. Muchos de ellos se han recuperado en su casa, que presentaron un problema respiratorio de tipo leve, ¿no? Desde luego aquellos que presentaron un problema respiratorio grave son los que pues, siguen ingresando a nuestros hospitales, ¿no? Y en el tema de las defunciones, por ejemplo, el día de hoy que no hubo registro de algún fallecimiento, solo fue confirmado un caso de días anteriores. Sí, una defunción solamente se notificó el día de hoy, pero es una defunción que ocurrió después de o más de 48 horas. ¿Por qué después de más de 48 horas? Porque a veces no tenemos de manera integrada completamente el certificado de defunción y mientras no tengamos el certificado no lo podemos subir nosotros a una plataforma. Entonces sí tenemos algunas defunciones ahí que no las hemos subido a plataforma precisamente porque nos falta o no tenemos en ese momento el resultado o no tenemos el certificado de defunción completamente ya. Perfectamente, muy claro como usted lo menciona, doctor Gastelum, pero también otra de las cosas que queremos abordar en este programa es el dengue. Por eso tenemos al biólogo Luis Miguel que nos aclare un poquito este término. ¿Qué es el dengue? Sí, bueno, el dengue es un problema de salud pública que va a tener manifestaciones clínicas muy particulares como dolor de cabeza, mialgias, artralgias, puede presentar petequias y puede ser confundido
precisamente con lo del COVID. Entonces todo eso se tiene que hacer a través de un diagnóstico de biología molecular para detectar y diferenciar qué serotipo de dengue es. Nosotros consideramos y abordamos el dengue desde una manera integral. Tenemos varios componentes, tenemos componentes de manejo ambiental, que viene siendo lo que es la conducta de la persona de conocer las especies, conocer cómo podemos colocar barreras físicas a través de modificaciones del hábitat, a través de la campaña precisamente que nosotros reforzamos de lava, tapa, voltea y tira. ¿Por qué? Porque este mosquito es peridoméstico. Este mosquito vino de África, el Aedes aegypti, se estableció a finales del siglo XV por los españoles. Es una especie exótica invasora. ¿Qué quiere decir esto? Que no es nativa del continente americano. Entonces, a mí lo que me preocupa es el saneamiento básico. Nosotros le hemos dado todas las oportunidades a esta especie para que se pueda reproducir, criar adentro de nuestras casas y alrededor. Es por ello que la Secretaría de Salud tiene varios componentes que llegan de visita casa por casa para motivar a que las personas que tienen en su vivienda puedan hacer una eliminación masiva de estos criaderos, una descacharrización, control físico a través de voltear, tapar. ¿Por qué? Porque este mosquito es muy oportunista, aparte de que es como es muy oportunista y es sinantrópico. Esto quiere decir que convive estrechamente con el humano. Va a vivir, nosotros le vamos a ofrecer las oportunidades de alimentación, de refugio, para que pueda estar con nosotros, colocar sus huevecillos y asegurar su supervivencia. Yo creo que esa es una de las cosas más importantes que vamos a estar abordando en este programa. Aquí con los expertos, a usted público, le recordamos que puede estar en contacto con nosotros a través de Facebook Live para que despeje todas sus dudas en cuanto a términos como COVID y como dengue. Vamos a una pausa, enseguida vamos a regresar con más temas de interés. México, tú no estás solo. Estamos aquí. Gente que te quiere ver fuerte y libre, con gobiernos que generan empleos y oportunidades. Gente que tiene visión y está preparada. Gente que mira hacia adelante y ve un México moderno e innovador. Sin importar si eres de izquierda o de derecha. Gente que gobierna para todos. Somos Acción Nacional y te invitamos a que juntos construyamos ese nuevo México. Únete al cambio, hacia el futuro. PAN, Acción por México. Llegué a probar la cocaína, los ácidos, pastillas, pues hasta el final fue el que me encontré con la piedra, que fue con lo que más me hice adicto, ¿no? A los 17. Empecé a consumir ya fuertemente y fue donde empezó a ir en picada toda mi vida. Lo anexábamos. Se lo llevaba pues a la fuerza, ¿no? Lo tenían que someter. Él tiene temor de regresar a la casa para no recaer. Esto es un martirio que a nadie se le desea en verdad. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Yo decido sobre mis gustos, mis amistades y mi forma de ser. Yo decido mis pasatiempos. Yo decido sobre mis relaciones afectivas. Tener novio no me define como persona. Yo decido relacionarme con las demás personas sin prejuicios ni estereotipos. Yo decido doble protección para evitar un embarazo y una infección de transmisión sexual. Yo decido cómo quiero vivir mi sexualidad y con quién compartirla. Yo decido mi futuro. Gobierno de México. TV UJAT te invita a la transmisión del programa especial Panteón Central, historia y personajes del anecdotario tabasqueño. Estreno, domingo 1 de noviembre, 18 horas. Y su retransmisión, 2 de noviembre, 11 y 22 horas. Por TV UJAT, canal 35.1. Legado UJAT, estudio en la duda, acción en la fe. Qué bueno que siga con nosotros en este programa especial de TV UJAT, canal 35.1. Este programa que se refleja sobre el COVID-dengue, realidad o mito. ¿Qué hacemos ante estas nuevas amenazas?
Es momento de escuchar también aquí a nuestro compañero Ernesto Alejandre Méndez para que nos platiques un poco acerca de lo que está haciendo la División Académica de Ciencias Biológicas del Alma Mater y sobre todo un proyecto en el que tú estás colaborando. Sí, mira, actualmente hemos estado trabajando en lo que es la depredación en un plano más ecológico y a los problemas que puedan surgir de esto en salud pública. Okay. Hemos trabajado con especies nativas de peces del estado de Tabasco, si estas realmente depredan a lo que son las larvas de mosquitos en general. Entonces, con ayuda de mi asesor, el doctor Lenin, y la escuela, hemos realizado este trabajo. Actualmente está en un plano experimental, no es nada que se haya realizado en un ambiente natural. ¿Y por qué surgió la idea? Principalmente por el problema de salud pública y por otras cosas que han surgido, como puede ser la sobrepesca, ya que lamentablemente en el estado de Tabasco y en los cuerpos de aguas continentales que tenemos no existe un registro, no existen permisos que regulen las especies que se están extrayendo del estado, ya sea tilapia, peje lagarto, paleta, etcétera, tortugas. Entonces creemos que esto puede hacer que haya estado afectando el ecosistema y como consecuencia haya brotes de estos, los mosquitos, y sobrepoblación principalmente. Que muchas de las veces nosotros como tabasqueños, ante este fenómeno, esta anomalía del brote de mosquitos, nosotros pensamos, doctor Lenin, sí, que esto pudiera resultar como dengue. Entonces, aclárenos un poquito ese término al respecto. Mira, en cuanto a lo que comenta Ernesto, para aclarar un poquito y especificar, la raíz principal de los experimentos que hemos hecho para buscar una alternativa diferente al control por tratamientos químicos o las fumigaciones que aplica actualmente el sector salud, hemos observado a partir de algunas investigaciones que se han hecho en campo, principalmente en cuevas, donde habitan unas especies de peces que son unos poecílidos, son unos peces muy pequeñitos. De hecho, aquí la población local la llama como topotas. Hemos notado que también existen poblaciones de mosquitos, pero hay una regulación natural de tales poblaciones. Entonces, a raíz de las observaciones que se han hecho en campo con esos organismos, notamos que la regulación se da principalmente a través de la depredación que ejercen estos organismos, estos peces, sobre las larvas de peces. Sobre las larvas de los mosquitos. A raíz de ello surgió la idea de tratar de conocer si el resto de especies de peces nativos, incluyendo anfibios y reptiles y hasta aves, podrían estar contribuyendo y coayudando a regular las poblaciones de larvas de mosquitos y de esta forma pudieran coayudar a disminuir los probables brotes en algunas comunidades. Hemos observado que efectivamente las larvas de los peces y de los anfibios sobre todo son organismos que sí realmente están ayudando a regular las poblaciones de las larvas de mosquitos. Hay algunas especies como por ejemplo los cíclidos, ¿no? Yo creo que los cíclidos, ¿no? Sí, los cíclidos. ¿Tú puedes aclarar eso? Sí, hemos trabajado con los cíclidos que normalmente lo conocemos nosotros como es la tilapia, la paleta, la castarrica, estos tipos de peces, y nos hemos dado cuenta que estas especies, estos organismos tienen una capacidad depredadora extraordinaria, ya que pueden comer alrededor de 30 larvas de mosquitos en menos de un minuto. Entonces, las densidades que se hacían experimentalmente eran de 5, 10 hasta 30 larvas de mosquito, era el máximo, no se le añadía más. Entonces, no sabemos si realmente pueden comer más o en un rango de 24 horas cuánto pueden comer estos animales. Sí, yo creo que esa es una de las cosas sí, muy y de hecho es por ello, Ajá. a raíz de ello, creemos nosotros que las larvas de los peces nativos y hasta los exóticos, como el caso de la tilapia, son organismos acuáticos que pudieran estar ayudando a disminuir las poblaciones de los mosquitos.
a través del consumo de las larvas y que estos estadios no puedan seguir procediendo en este caso, ¿no? Pero también hemos notado que la presencia de una gran cantidad de larvas de mosquitos puede deberse a dos situaciones. Una, la sobrepesca que ha habido, y son datos que existen de hecho a través del Instituto de Pesca, que las poblaciones de peces nativos han disminuido debido a la sobrepesca y por lo tanto durante la temporada reproductiva, que es precisamente cuando llueve y cuando hay más mosquitos, no tenemos adultos de peces, ni de sapos, ni de ranas que pudieran estar reproduciéndose en estos ambientes, y al haber ausencia de estas larvas, de estos organismos, los mosquitos pudieran estar fomentando y aprovechando esta oportunidad al ver un espacio en este nicho ecológico. Entonces tenemos un alto porcentaje de mosquitos en el estadio adulto, en este caso. Yo creo que Miguel ahí lo podría aclarar. Precisamente eso quería preguntarle, biólogo Miguel, ¿cuántas especies de mosquitos hay aquí en nuestro estado? Bueno, aquí actualmente tenemos alrededor de 105 especies, somos el segundo estado a nivel nacional, solo por debajo de Veracruz, que ellos tienen una cantidad superior de especies. Comentando lo que dice el doctor Lenín, claro que sí hay un control natural a través de estos poecílidos, aunque nosotros tenemos estudios basales. Le comentaba fuera de cámara al doctor Lenín, en el 2018, principios de 2019, hicimos un estudio entomológico para conocer las densidades de mosquitos en Villahermosa. Se trazó un polígono de 16,000 hectáreas y se georreferenciaron todos estos cuerpos de agua permanentes, temporales, las lagunas grandes que tenemos. ¿Y qué nos dimos cuenta? Lo que más aporta a la problemática de estas densidades de molestia sanitaria, porque es lo que ocasiona una molestia sanitaria, son los drenes que no tienen salida libre, son cuerpos de agua, nosotros le llamamos lénticos, que no tiene corriente y no hay proliferación de peces. Entonces ahí abundan mucho las densidades. Tenemos drenes, no sé si puedo mencionar el de seguridad pública, que ahí prolifera abundantemente los mosquitos, pero estos mosquitos no transmiten el dengue. Eso es lo que también queríamos hacer mención. Estos mosquitos son principalmente del género Culex y que no transmiten el dengue porque son mosquitos de cuerpos de agua con mayor oxigenación. ¿Cómo podríamos identificarlos? Por ejemplo, no sé, su estructura es diferente uno de otro. Taxonómicamente o morfológicamente el mosquito del dengue va a presentar, es un mosquito pequeño de 3 a 5 milímetros y también va a presentar, se divide en cabeza, tórax y abdomen. En el tórax tiene el escutelo y va a presentar una forma de lira. Esa forma de lira es característica del género Aedes aegypti y, por ejemplo, todos los segmentos tarsales, que son las patas, van a estar anilladas o van a tener manchas blancas. Es muy similar a la especie Aedes albopictus, que la única diferencia es que va a presentar en el mesonoto, que es el tórax, una franja longitudinal. Entonces, volviendo a lo que menciona el doctor, es cierto, nosotros en el muestreo entomológico que hicimos, donde habían densidades de estos poecílidos, no encontramos larvas, encontramos pero en menores cantidades, porque las larvas se refugian sobre todo en vegetación acuática, subacuática, donde no pueden entrar estos pececitos, pero donde tienen y pueden ingresar no encontramos larvas. Por ejemplo, las lagunas grandes no hay larvas, por ejemplo la laguna de las Ilusiones, la del Negro, muy pocas densidades. Tenemos la mayor problema en estos drenes que tenemos en Tamulté, los drenes que tenemos, que decía yo, en seguridad pública, que esa es más agua estancada que permanece y ahí se reproduce, tiene bastante materia orgánica y se reproducen estos mosquitos. Sí, precisamente por eso la razón del estudio que se está haciendo
porque muchos de los cuerpos de agua que señala aquí el biólogo Miguel, que son artificiales, fueron creados, otros fueron el producto del relleno de zonas bajas, en donde las poblaciones naturales, no solamente de peces, de anfibios y de reptiles, y hasta de aves, como el pijije en este caso, han sido diezmadas, han sido erradicadas, eliminadas. Eso ha favorecido que algunas especies, en este caso de los mosquitos, que son oportunistas, aprovechen estos nichos y sean los focos principales para que proliferen estos organismos. En dicho sentido, yo creo que, por ejemplo, si se aplicara algún programa que permita la repoblación de estos cuerpos de agua, pudieran ayudar a reducir la presencia de las larvas de los mosquitos a partir de un control biológico, y de esa forma también se podría evitar el uso de tratamientos químicos. Tenemos que recordar también que el uso de algunos tratamientos químicos, como las fumigaciones, no necesariamente podría estar garantizando el control, pero sí podría estar favoreciendo efectos secundarios sobre los organismos que ahí viven, porque pudieran sufrir algún tipo de daño, desde el punto de vista celular, genético, etcétera, etcétera. Y yo creo que sobre estos efectos secundarios, igual el doctor Gastelum nos pudiera abordar un poquito. Sí, efectivamente, el uso de los insecticidas, ¿no? Sí. Con usos prolongados, de luego que con el tiempo, por eso en el laboratorio los biólogos hacen su trabajo de investigación es ver precisamente la resistencia que va creando el mosquito a ese tipo de insecticidas, ¿no? Entonces, sin duda alguna, pues también, como lo menciona aquí el maestro Lenín, es que también daña a otros organismos, ¿no? Sí, y a sí, otros seres vivos también que existen, porque nos ha pasado sobre todo con las abejas, ¿no? En los apiarios también sí daña el producto que nosotros utilizamos, daña también a estas poblaciones. Sí. ¿no? Sí. Pero vamos a quedarnos con ese tema, también decirle al público que tenemos unos mosquitos, bueno, unas larvas y sobre todo esta cuestión de la incubación de los mosquitos. Pero vamos a ir a una pausa, enseguida volvemos, quédese con nosotros, todavía hay fans de COVID-19. Porque los jóvenes inciden en la cultura y porque los universitarios son cultura fresca y creativa. Para mí, la cultura significa identidad y espiritualidad de una sociedad. Significa todo aquello que nos hace parte de una comunidad, es decir, nuestros hábitos, costumbres y tradiciones. Sigue a partir del 14 de agosto el programa Jóvenes, la cara de la cultura. Todos los viernes a las 18 horas. Conecta con los live en Cultura UJAR. Por Instagram encontrarás charlas con mirada juvenil. Las artes importan porque nos brindan armonía y libertad a nuestra comunidad. Te espero en el programa Jóvenes, las caras de la cultura. Una oportunidad que simboliza escuchar, interactuar y aprender. Jóvenes, la cara de la cultura. Los universitarios aportando arte, belleza y cultura. UJAR, estudio en la duda, acción en la fe. Arde en Tabasco la vida, de tal suerte que la muerte vive por morir en vida. Cuando yo muera, de un gran hachazo de vida que da sin querer la suerte. todos llevamos dentro un muerto que acompaña, que aparece cuando la noche llega y el sol, salud y vida por nuestros muertos. Ante el retorno a las actividades bajo nuevas normas de convivencia social por el COVID-19, lo más importante es, si viajas en transporte público, que la unidad cumpla con el número de pasajeros ordenados por las autoridades de movilidad. Quédate en casa, estudio en la duda, acción en la fe.
Ya estamos de regreso en este programa especial de TV UJAT y bueno, vamos a conocer, como bien le decíamos en el bloque anterior, vamos a conocer el ciclo biológico del mosquito. Para eso el biólogo Luis Miguel nos va a explicar al respecto. Sí, lo que queremos dar a conocer es que el mosquito tiene un ciclo biológico completo. Esto quiere decir que también va a presentar una fase acuática y una fase aérea. Todo este proceso va a llevar por lo menos entre 7 y 14 días de acuerdo a condiciones climáticas y, por ejemplo, aquí en el estado tenemos todas las condiciones óptimas para que en una semana podamos tener ya emergencia de estos insectos. Para empezar, la Secretaría de Salud tiene alrededor de 7,000 ovitrampas instaladas en 34 localidades prioritarias, que son las cabeceras municipales y las villas. ¿Para qué nos sirven estas ovitrampas? Es un método de control, porque semanalmente personal específico de la Secretaría de Salud recorre y levanta las papeletas de estas ovitrampas y las retira con cantidad de huevecillo. ¿Cuál es la finalidad también de estas ovitrampas? Conocer la distribución del mosquito Aedes aegypti y sus densidades. Para ello nosotros tenemos indicadores como promedio de huevos por manzana, promedio de huevo por manzana positiva, y nos va a permitir priorizar cuál es el área con mayor problema para que nosotros podamos mandar a hacer las actividades de control y de prevención. Estas ovitrampas están bajo una metodología que nos indica la norma oficial mexicana 032 para la prevención y control de enfermedades transmitidas por vector, y posterior a ello estas papeletas nos llegan a la unidad de investigación entomológica. En la unidad de investigación entomológica nos dedicamos a estudiar a estos mosquitos y también para conocer la susceptibilidad y resistencia a todos los insecticidas que se emplean en el programa de vectores. Aquí tenemos unas papeletas y tienen huevecillos de mosquitos. Se pueden ver al principio, el mosquito hembra los deposita uno a uno y va a buscar un recipiente que esté adentro o alrededor de la vivienda. Va a ser un tanque, una llanta, una cubeta, un juguete en desuso, un diverso chico, cualquier recipiente artificial y también natural. Tenemos oquedades de árboles, tenemos axilas de plantas. Este mosquito es tiene una alta afinidad por el ser humano, se alimenta en un 90% de sangre humana y va a vivir, como bien comento, alrededor y adentro de la vivienda. Nosotros le ofrecemos todas las características para la sobrevivencia. Ellos tienen estrategias de reproducción que nosotros en biología conocemos como estrategias de reproducción R. ¿Qué quiere decir esto? Ellos no tienen un cuidado parental, ellos colocan sus huevecillos en lotes de 80 hasta 120 y los va a colocar en 2 o 3 recipientes y los va a dejar ahí. Cuando tengan las condiciones óptimas para reproducción, estos van a eclosionar. Hay que mencionar que estos huevecillos tienen un periodo de invernación que conocemos como diapausa, es decir, estos huevecillos en temporada de seca los coloca la hembra y cuando viene la temporada de lluvia, en las llantas, en los tanques, estos van a eclosionar y pasar a la fase siguiente, que es la fase de larva. En la fase de larva va a estar en un periodo de 3, 4, 5 días y se va a estar alimentando. Coloquialmente la gente no lo asocia que sea un mosquito y lo conoce como zambullidor, zurdidor y a veces le dicen maromero, pero son larvas de mosquitos. Aquí solamente se va a estar alimentando de material orgánico que va a estar presente en los tanques, en las cubetas, en las macetas, en los floreros, y posteriormente va a pasar a la fase de pupa. En la fase de pupa ya no se va a alimentar. Aquí solamente se está preparando para un intercambio de una fase acuática a una fase aérea. Quiero mencionar que en estas fases es donde nosotros, la Secretaría de Salud,
dirige su mayor esfuerzo, donde pasa el personal aplicativo de control larvario a hacer la eliminación de todos estos recipientes a través de métodos físicos principalmente. Es donde nosotros hacemos énfasis, que la población nos ayude, porque son recipientes que tenemos adentro de nuestras casas y alrededor, a través de la campaña de lava, tapa, voltea y tira, que es voltear las cubetas que no tengamos en uso, tapar los recipientes, lavar los floreros cada 2-3 días, las macetas perforarlas para que drene el agua, y así podemos evitar que precisamente el mosco pueda colocar sus huevecillos y que estos puedan eclosionar y así emerger. Por último, tenemos la fase adulta. La fase adulta tenemos un promedio de vida de 30 días, en laboratorio lo hemos tenido hasta 2 meses, y el mosquito adulto tiene una peculiaridad, que el macho cuando copula la hembra va a quedar fértil para toda su vida. Solamente la hembra va a estar ingiriendo sangre para la maduración ovárica y postura cada 2 a 3 días de sus huevecillos. Entonces esto es muy importante para el control de vectores, conocer su ciclo para que nosotros podamos decidir en cuál podamos interrumpir. Cuando se hacen las nebulizaciones aéreas van dirigidas única y exclusivamente a cortar transmisión cuando ya tenemos, y esto nos permite pues disminuir los casos de dengue. Exacto, pues excelente la explicación que nos acaba de dar el biólogo Luis Miguel. Yo creo que nos quedó muy claro a todos, pero sí quisiera que el doctor Leopoldo nos aclarara cómo es la sintomatología de una persona que tiene dengue. Sí, principalmente el paciente cuando siente enfermo, que acude a un centro de salud, a cualquier unidad médica, el principal síntoma va a ser la fiebre. Fiebre 38 o más grados de temperatura. Desde luego nos van a doler las articulaciones, nosotros le llamamos mialgias, las artralgias también, que bueno, decía, son el dolor de las articulaciones, las mialgias porque el dolor de los músculos, pero también hay cefalea, en algunos casos hay un rash de la piel, parece ser como un sarpullido, y algunos manifiestan dolor abdominal o a veces hasta diarrea, ¿no? Pero son los principales síntomas que nos hace pensar cuando llega un paciente a una de las unidades médicas, ¿no? ¿Quiénes son más propensos a que les dé dengue? ¿O esto no tiene, no perdona, no tiene edad, no tiene...? Sí, bueno, desde luego que sí, las estadísticas nos dicen que el mayor número de contagios está en mujeres. Está en mujeres, ¿por qué? Porque la mujer es la que permanece más tiempo en la casa, y como lo explicaba Luis Miguel, el mosquito tiene una característica, que le gusta vivir dentro de la casa o alrededor de nuestra casa. Entonces, lógicamente, la mayor incidencia está en mujeres, ¿no? Fíjense que nosotros en este año, por lo de la pandemia, el comportamiento cambió, y casi podemos decir que traemos un 50% de hombres y 50% de mujeres. ¿Por qué? Porque la pandemia nos vino a cambiar muchas cosas, ¿no? El resguardo de la gente, y eso pues hace que la incidencia o el mosquito que está dentro de la casa o alrededor, si el hombre como ya no está saliendo como habitualmente lo hacía y permanece más tiempo en la casa, seguramente el comportamiento, una vez que ya pase todo esto, va a ser igual, pero la mayor incidencia es en mujeres. Sí, yo creo que también la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco ha colaborado mucho de la mano con la Secretaría de Salud para emitir campañas, para que los estudiantes también formen parte de este tipo de proyectos. Sí, claro, definitivamente estamos hablando de universitarios, ¿no? Gente que se está preparando, profesionistas en formación, y pues son muy conscientes, ¿no?, de las medidas que deben tomar en este caso, ¿no? Y llevan esas explicaciones a sus casas, a sus familiares, y eso ha ayudado también a que pues de una u otra forma se puedan reducir los porcentajes que se tenían antes, ¿no? Y pues aprovechando ahorita la oportunidad, definitivamente el conocimiento que se genera debe ser apropiado por la gente, por la sociedad, y qué bueno que aquí está el subsecretario para aprovechar de que si conocemos que hay una nueva estrategia, hay nuevas alternativas para que pudiera coayudar al control de problemas de salud pública, como sería el caso del dengue, entonces yo creo que se pudieran hacer un tipo de campaña
multidisciplinaria y de esa forma pudiéramos reducir drásticamente los problemas de salud, por ejemplo, asociados cuando menos a la transmisión del dengue a través del mosquito. Sabemos ahorita de que las poblaciones de peces nativos ayudan a controlar las larvas. Pudieran haber campañas a través de las entidades responsables, Secretaría de Pesca, para que se emitan vedas, por ejemplo, y evitar que se capturen los peces en la temporada reproductiva. Hay que dejar que las larvas se liberen y estas ayudan al control también, ¿no? Y también de que se puedan hacer programas a través del propio gobierno, programas de repoblación de peces, que va a ayudar no solamente a controlar las larvas de mosquitos, sino también va a fomentar el incremento de las poblaciones naturales de peces, y con esto también pudiéramos ayudar a los problemas que hay asociados relacionados con la alimentación. Las poblaciones de peces han bajado mucho, los pescadores ya no capturan lo que capturaban antes, sus ingresos económicos han disminuido mucho. Entonces, esto pudiera también favorecer no solamente el control de un vector, sino también incrementar las poblaciones naturales, y de esta forma pudiéramos estar coayudando en esa estrategia nacional que hay para el control de vectores que transmiten enfermedades. Y pues también con esto nosotros estaríamos ayudando a las poblaciones humanas, ¿sí?, para que pudiéramos tener una mejor convivencia con el ambiente. Como habíamos dicho en otros programas, el control ecológico o el manejo ecológico de los problemas de salud no se han tomado en cuenta, y yo creo que pudieran ayudar que en suma el control que usan la Secretaría de Salud y el control ecológico que pudieran proponer los biólogos o los especialistas, yo creo que sumando ambas estrategias pudieran ayudar a disminuir de una forma más favorable los problemas que se tienen actualmente en cuanto a algunas enfermedades que se transmiten por vectores y otras enfermedades asociadas. Exacto, y bueno, aclarando un poco más acerca de lo que es el COVID-19, acerca de lo que es el dengue, vamos a abordar en nuestro siguiente bloque el término COVID-dengue, o mejor conocido como sindemia, como pudiera decirse de mejor manera. Pero vamos a una pausa, enseguida volvemos con más de este programa especial. Curso de Sistema de Gestión de Conocimiento. Plataforma tecnológica SEAD UJAT Moodle. Estudiantes del Sistema de Educación a Distancia. El Sistema de Educación a Distancia SEAD pone a tu disposición el curso para el uso de la plataforma tecnológica SEAD UJAT para tus asignaturas generales o por competencias en modalidad a distancia, usando el enlace https://sway.office.com/ CKN6ASB1 CB4AA UTQ interrogante REF igual link. Puedes ingresar y cursarlo. Allí mismo encontrarás información para obtener tu usuario y contraseña de acceso a la plataforma. Secretaría de Servicios Académicos, Sistema de Educación a Distancia, Legado UJAT, Estudio en la Duda, Acción en la Fe. La Secretaría de Servicios Administrativos, a través de la Coordinación General de Servicios Médicos, informan. Con motivo de la reanudación de labores administrativas escalonadas presenciales a partir de esta fecha en esta casa de estudios, se informa que, siguiendo los lineamientos de las autoridades sanitarias, no serán requeridos aquellos trabajadores que presenten factores de riesgos como diabetes, obesidad, lupus eritematoso, tuberculosis, embarazadas, hipertensión arterial, artritis, asma, enfisema pulmonar, VIH-Sida, personas mayores de 60 años. Se recuerda, si tienes una enfermedad respiratoria actual sospechosa a COVID-19, deberás notificar a tu jefe inmediato con prontitud para que se ponga en contacto con la Coordinación General de Servicios Médicos y ésta determine si estás o no apto para trabajar por las condiciones de salud que presentes actualmente. Sé parte de la solución. Quédate en casa. Estudio en la duda, acción en la fe. Estamos de regreso con ustedes en este programa especial COVID-dengue, realidad o mito. Y bueno, hace un momento le decíamos de un término COVID-dengue
o mejor conocido por los expertos como sildemia. También antes de irnos a corte promocional, estábamos platicando con el doctor Gastelum sobre que se creía que el dengue era propio de las zonas urbanas. Ahora se ha extendido a las zonas rurales. ¿Nos puede explicar un poquito? Sí, claro, es importante que la población lo sepa también, ¿no? Porque sí, hace ya algunos años el dengue era eminentemente urbano, ¿no? Por la misma incidencia de casos que teníamos y casi en el área rural no se veía. Hoy en día lo tenemos tanto en las áreas urbanas como en las áreas rurales, pero sigue siendo en mayor proporción el área urbana, pero lo tenemos pues en las áreas rurales también, ¿no? Es importante también que la gente sepa de las actividades que se tienen que hacer para poder controlar esto, ¿no? Por eso, aquí lo decía el maestro Lenín, toda esta sinergia que tenemos que hacer con, no nada más el sector salud, ¿no? Estamos trabajando con una estrategia de escuelas libres de larvas, ¿no? A través del área de promoción a la salud en todo el estado, y eso también nos ha permitido pues controlar de mejor manera en este caso el dengue. Pero también es cierto que con las autoridades municipales, con los presidentes municipales también estamos trabajando. No es que le pidamos un favor al presidente municipal, es una responsabilidad de la autoridad municipal de hacer intervenciones de manera conjunta con la Secretaría. Y como lo hemos venido haciendo a través de las reuniones que hacemos, a través de la red de municipios por la salud, donde confluyen todos los presidentes municipales, el gobernador participa, y donde tocamos desde luego todos estos temas de salud, principalmente dengue, ahorita COVID y pues influenza, que es la otra parte, ¿no? Donde los presidentes de manera coordinada con los jefes jurisdiccionales pues llevan a cabo campañas de descacharrización, como lo decía Luis Miguel, ¿no? Son miles, cientos de toneladas que cada vez que se hace una actividad de este tipo. ¿Y cuál es el reservorio más importante para que el mosquito se desarrolle? Las llantas. Y ustedes no se imaginan la cantidad de llantas que se generan en todos los centros donde hacen los intercambios de llantas. Por eso, en la primera reunión con los presidentes municipales, les pedimos a ellos que en cada cabecera municipal hubiera un centro de acopio, donde todos los propietarios de estas vulcanizadoras pudieran concentrar las llantas ahí. Para que, bueno, y desde luego que pedimos que no fueran a cielo abierto, ¿no? Porque para poder tener un mejor control, que fueran en lugares techados. De luego se hizo un convenio de colaboración con la empresa de Apasco, que a fin de cuentas es el destino final, porque ellos utilizan esos neumáticos, esas llantas, como combustible para sus hornos, ¿no? Y seguimos trabajando con los alcaldes para llevar a cabo este tipo de actividades también, ¿no? El gobernador está muy comprometido en esta parte, y de luego la eliminación de las llantas, la eliminación de los cacharros, pero también involucramos en la parte rural a los delegados municipales, a las propias comunidades, que hagan toda esta parte de intervenciones. De luego, porque la solución no es estar tirando insecticidas o herbicidas, ¿no? Sí, como decía Luis, bueno, la estrategia de lava, tapa, voltea y tira es fundamental, ¿no? Es una estrategia que ha dado resultados, pues. Sí, yo de hecho, ahorita, bueno, recordando en función de lo que está comentando, hace algunos años, a través de la universidad y el laboratorio de acuicultura, donde yo estoy adscrito, se realizaron una serie de campañas con los niños. De hecho, la campaña era Adopta un pez. Entonces, los niños lo que hacían era adoptar un pez, cuidarlo y luego liberarlo. El pez se les daba como larvas. Entonces se me ocurre, ¿por qué no en las primarias a los niños se les regalan algunos peces y los pueden liberar en algún charco de agua que tengan ahí cercano a su casa, y les va a ayudar tal vez a regular un poco las larvas de peces? Y también mediante esta estrategia se les está concientizando de que deben ser más responsables, y también es una clase de educación ambiental. Entonces los niños nos pudieran estar ayudando también a esta práctica, ¿no? Si me permiten, igual me gustaría que Ernesto nos platicara su experiencia con este proyecto que desde el 2018 está trabajando de la mano con el doctor Lenín. ¿Cómo es este proceso de la sobrepesca? Bueno, platícanos un poquito sobre qué han encontrado desde que iniciaron este proyecto de investigación. Sí, bueno, se inició en el 2018 y empezamos primero utilizando especies exóticas que en otros países ya se habían utilizado para el mismo fin. Que esta especie que utilizamos fue un poecílido, que comúnmente aquí lo conocemos como el guppy, es un pez de ornato.
Entonces, como empezamos a ver que en otros países ya se había utilizado y se le conoce coloquialmente como mosquito fish. Entonces, sabemos que aquí en el estado tenemos pues hílidos también, como mencionaba el biólogo Miguel, que son las gambusias, las topotas que conocemos. Y vemos que estos organismos también consumen larvas de mosquitos, incluso consumen más que el guppy. Y en el laboratorio, como se ha hecho, sí es algo tedioso estar haciendo el conteo cada 24 horas de cuántas larvas se comieron, cuántas no se comieron, ir contando, porque a veces el organismo no se come por completo la larva. Había organismos que solamente se comían el cuerpo y dejaban solamente lo que es la cabeza. Entonces, sí hemos ido observando ciertas cosas interesantes que surgen en cuanto a las especies, ¿no? Cómo se comportan. Incluso trabajamos con larvas de peje lagarto. Vemos algo curioso con las larvas de peje lagarto, que este es un pez que es carnívoro. Entonces, desde que es larva se alimenta solamente de organismos vivos. Entonces, observamos que comía larvas de mosquitos vivas, comía el doble de larvas de mosquitos vivas, y las que estaban muertas no las tocaba. El animal prefería morir en vez de comer las larvas que ya tenía en el recipiente. Sí, y yo creo que como bien mencionábamos hace un momento, bueno, en el bloque anterior con el biólogo Luis Miguel, que nos hacía esta ejemplificación, esta explicación sobre el ciclo del mosquito, pues yo creo que sí es necesario que nosotros conozcamos, los jóvenes, sobre todo aquí en la comunidad universitaria, se dé a conocer este tipo de recomendaciones para evitar el brote del mosquito, doctor. Sí, claro, es importante el que podamos nosotros difundir, ¿no?, lo que estamos haciendo y lo que se debe de hacer, pues, y sobre todo en los jóvenes, que son los que nos van a ayudar, pues, a sensibilizar tal vez a sus padres, a sus amigos, vecinos y todo lo demás. Yo creo que todo lo que se pueda sumar en materia de salud, la verdad, bienvenido. Y bueno, hemos implementado, no nada más en dengue o en Chagas o leishmania, en todos los programas, ¿no? Hemos implementado estrategias de cómo ir sumando esfuerzos. Por ejemplo, ahorita ha sido muy marcado la parte del involucramiento de todas las instituciones de gobierno para hacer frente a la pandemia de COVID. Y la verdad, cuando hacemos esa sinergia, las cosas se dan de la mejor manera, se facilita todo, y eso a nosotros la verdad que nos ha ayudado muchísimo, ¿no? Hoy en día yo les digo que nunca yo había visto en los muchos años que llevo en la Secretaría un trabajo tan coordinado para hacer frente a la pandemia, ¿no? Donde está desde luego siempre en acompañamiento del gobernador, el secretario de gobierno, pero ahí han estado todas las instituciones. Todos los días nos estamos reuniendo para ir evaluando el comportamiento de la pandemia. Desde luego que eso nos ha permitido, pues, hacer las cosas de la mejor manera, ¿no? Desde luego hay cosas que no podemos nosotros controlar, ¿no? Pero más sin embargo seguimos insistiendo. En este momento, le digo, el objetivo de nosotros como Secretaría y como sector es ir en la búsqueda, en el caso de COVID, del caso positivo, y trabajar con los contactos que están, porque ahí es donde está el problema, ahí es donde está en este momento el contagio de COVID, ¿no? Ayúdanos con este término del que hablábamos, ya estábamos casi en la recta final de este programa. El término sindemia, ¿es correcto decir sindemia? ¿Por qué le decimos covidengue a algunos? Sí, el término sindemia es correcto y se da cuando se juntan o aparecen dos pandemias o dos enfermedades juntas, como se ha dicho en los medios, ¿no? Bueno, es que lo del covidengue, ¿no? Covidengue, ¿por qué? Porque una persona puede tener COVID y puede tener dengue al mismo tiempo, ¿no? ¿Aquí en nuestro estado hay algún registro de esta situación? Sí, en los registros, en la estadística, nosotros nada más tenemos un caso registrado, que es una femenina de 22 años, originaria del municipio de Teapa, que de luego cuando ella enfermó, que se le hicieron, bueno, se sospechó de luego en dengue, COVID, y se corrieron los estudios, se hicieron los estudios para determinar, y salió positiva a dengue y salió positiva a COVID. Entonces, es el único caso que tenemos registrados aquí en el estado. Pues qué bueno que Pero nos sí aclara. existe el término sindemia. Covidengue, pues fue
un término que se adopta se a través de las redes sociales, claro, así es, ¿no? es correcto. Pero bueno, estamos al término ya de este programa especial, ya aclaramos algunos mitos y vimos cuáles son las realidades de la situación que estamos viviendo con el COVID y con el dengue. Vamos a ir concluyendo, quisiera que dijera algunas palabras. Sí, claro. De hecho, bueno, quisiera concluir con lo siguiente, con una preocupación. A mí me preocupa el hecho de que si no implementamos desde el punto de vista gubernamental estrategias para regular la pesca, implementar vedas, fomentar la educación ambiental en los niños, ¿sí? Si no implementamos estos, los problemas ambientales que se están dando día con día siguen incrementando y eso con ello va incrementando los problemas de salud pública. Debemos entender que los problemas de salud pública están asociados al impacto ecológico que estamos originando nosotros. Si no logramos un equilibrio, vamos a tener mucho más problemas más adelante, a través del tiempo, con los años. Hay que recordar lo que dicen nuestros abuelitos, nuestros padres. Antes no tenían tantos problemas de este tipo, pero las condiciones naturales eran mejores. Ok. Bueno, rápidamente, biólogo, algunas palabras, algo muy breve. Bueno, muy breve, solo para decir que un solo método de control no es eficaz. De acuerdo a la OMS, tiene que haber un control biológico, un control químico, un control ambiental, un control genético. Entonces, se tiene que utilizar todas estas estrategias de manera integrada para hacer un mayor eficiente uso de cada una de ellas y una disminución en el riesgo. Rápidamente, Ernesto. Sí, bueno, principalmente darle la importancia a nuestras especies endémicas de peces que se distribuyen en el estado de Tabasco y cómo estas nos pueden ayudar realmente en todo el ecosistema. Ok, y finalmente, doctor, ¿con qué nos quedamos? Bueno, solamente pedirle a la población de que nos sigan apoyando, sobre todo en estos temas tan interesantes de dengue y los temas que hemos tocado ahorita aquí, sobre todo dengue, que mucho tiene que ver con el cuidado que nosotros podamos tener de nuestro propio hogar, de nuestro propio interno, como lo ha mencionado ya en varias repeticiones el maestro Lenín. Yo creo que es fundamental en la medida que nuestra población esté sensibilizada, eso nos va a permitir tener un mejor control de los problemas de salud y podemos tocar, digo, muchos temas, ¿no? Algo interesante que tocaba a mí cuando estuve yo en el hospital, así, en el Juan Gran, la gente me decía, doctor, ¿por qué antes la gente no se enfermaba de lo que se enferma ahorita? Simple y sencillamente porque la gente comía más saludable, la gente caminaba más, la gente no era tan sedentaria como ahorita. Y, bueno, y todo eso nos ha afectado muchísimo, ¿no? Los problemas crónicos degenerativos, diabetes, hipertensión, y es por las mismas condiciones. Y aparte que la mercadotecnia nos ha hecho mucho daño, la gente de antes no comía hamburguesas, no comía pizza, ¿no? Sobre todo, bueno, con ese mensaje nos quedamos y bueno, esta extraña combinación entre coronavirus y dengue puede resultar totalmente fatal para los pacientes infectados. Sin embargo, el exhorto sigue siendo quédese en casa y mantenga las medidas de higiene y de sana distancia. Agradecemos que haya estado con nosotros en este programa COVID Dengue. Soy Stephanie Pérez, nos vemos en la próxima emisión.